La irrupción de la pandemia de coronavirus ha impactado profundamente el mundo que conocemos. Las diversas realidades cotidianas se han visto interrumpidas y transformadas, dejando en evidencia cuán conectados estamos y cuán interdependientes somos los unos de los otros. Sin embargo, esta crisis no ha sido igual para todos. Los refugiados y los migrantes han quedado expuestos ante la indiferencia de muchos gobiernos. Ahora se enfrentan a la incertidumbre mientras se va delineando poco a poco esta nueva normalidad. Hemos llegado al final de año y en Entre Fronteras queremos hacer un repaso especial. Un programa donde vamos a abordar todas aquellas historias en las que hemos estado presentes, historias en las que nos hemos basado para construir este programa de Entre Fronteras, pero sobre todo para construir y para contar las historias de personas migrantes y refugiadas, siempre basadas y con una perspectiva desde los derechos humanos. En Entre Fronteras y en la mayoría del mundo comenzamos el 2020 con una noticia que parecía insignificante. Comenzábamos en Wuhan, en China, donde un virus había surgido. Parecía algo escéptico, algo que no cambiaría nuestras vidas, una noticia más. Pero no, este virus nos ha cambiado por completo. Ha cambiado tanto que ha cambiado toda nuestra normalidad, ha atravesado las fronteras y ha sido capaz de paralizar por completo tanto ciudades, regiones como países. Incluso ha parado algo que parecía totalmente insuperable como es la economía. Durante estas fechas también las personas migrantes y refugiadas han sido protagonistas en un virus donde se ha visto y se ha puesto sobre la mesa cómo son personas totalmente imprescindibles en nuestras vidas. Por eso hoy aquí en Entre Fronteras queremos seguir recorriendo estas historias y queremos un homenaje a todas estas personas. En diciembre del 2019, las autoridades sanitarias de Wuhan detectaron una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Se trataba del coronavirus SARS-CoV-19, un virus que no había sido identificado hasta el momento. El gobierno de China decidió cerrar la región y declarar un confinamiento total, una medida que el mundo observó con escepticismo. Sin embargo, el virus ya había atravesado las fronteras. Las crisis sanitarias de Italia y de España llamaron la atención a nivel global. En marzo del 2020, Tedros Adhanom, presidente de la OMS, declaraba este virus como una pandemia. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. La irrupción del coronavirus puso de relieve las debilidades de los sistemas sanitarios y la falta de preparación de muchos estados para hacer frente a este nuevo escenario. Organismos internacionales comenzaban a alertar sobre el impacto que podía tener en las personas más vulnerables. It is clear already from what we have heard. This is not only a refugee emergency, it is a much bigger crisis, but a crisis in which refugees, displaced people, migrants in particularly vulnerable situations are among the most exposed people in the world. COVID-19 is reminding us how vulnerable we are, how connected we are, and how dependent we are on each other. In the eye of a storm like COVID, scientific and public health tools are essential, but so are humility and kindness. La mayor parte de los gobiernos decidieron cerrar sus fronteras para contener el avance de esta nueva pandemia. En algunas regiones se decretaron medidas de confinamiento y suspensión de todas las actividades no esenciales. Nous avons pris ce matin, entre Européens, une décision commune. Dès demain midi,
les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et l'Union européenne seront suspendus pendant 30 jours. Estas medidas radicales parecían ser las más adecuadas para contener esta amenaza. Sin embargo, los refugiados y los solicitantes de asilo quedaron por fuera. Desamparados, vieron ante sus ojos cómo se cerraban todas las puertas. Para ellos, el derecho internacional había quedado en suspenso. Con la emergencia del coronavirus, el mundo parecía estar paralizado. Sin embargo, las guerras y los conflictos continuaron, el hambre y la pobreza aumentó. Las causas que hacen que millones de personas en el mundo tengan que huir de sus comunidades aún persistían. Fait que les guerres n'ont pas cessé à cause de Covid-19. La guerre au Tchad, autour du lac Tchad, dans le Sahel, dans l'île Takogourma, en Libye, en RDC, en Somalie, au Mozambique, n'ont pas cessé. Donc effectivement, c'est très nécessaire et c'est ce qu'on efforce de répéter, qu'il ne faille surtout pas arrêter l'action humanitaire parce qu'elle serait... En el Mediterráneo, los países del sur de la Unión Europea cerraron sus puertos. Las embarcaciones humanitarias que rescatan a refugiados quedaron bloqueadas, exponiendo a los tripulantes y a los refugiados a duras condiciones durante largos periodos de tiempo en alta mar. To make things more difficult, humanitarian assistance on the ground is decreasing due to the pandemic. The situation is further complicated as Italy, and sometime later Malta, have closed their ports since all resources, especially medical and those related to security, are being allocated to the mitigation and treatment of the COVID-19 pandemic in our countries. En el sudeste asiático, un barco con cientos de refugiados rohingyas estuvo a la deriva durante 2 meses y medio. La embarcación fue impedida de ingresar en los puertos debido a las medidas restrictivas impuestas para contener la pandemia. Más de 30 personas fallecieron antes de ser rescatados por las autoridades de Bangladesh. En el continente americano, el gobierno de los Estados Unidos cerró sus fronteras y suspendió los trámites de asilo. Esta medida generó incertidumbre en cientos de miles de migrantes que se encontraban esperando una respuesta. But during a global pandemic, they threatened to create a perfect storm that would spread the infection to our border agents, migrants, and to the public at large. Left unchecked, this would cripple our immigration system, overwhelm our healthcare system, and severely damage our national security. We're not going to let that happen. En contraste a esta medida, las deportaciones no se detuvieron. Mientras Estados Unidos se convertía en el epicentro mundial de la pandemia, cientos de migrantes eran deportados a países de América Latina y el Caribe sin pasar por los protocolos sanitarios necesarios para evitar la propagación del virus. Que a partir de hoy, hasta que se cumpla con el convenio suscrito por los 2 países, que nos dé la certeza de que esas personas van a venir con un certificado que nos demuestre que están libres del coronavirus, quedan en suspenso los vuelos de deportados. El curso de la pandemia en países de Centroamérica se vio acelerado por la llegada de cientos de migrantes deportados desde los Estados Unidos. A la saturación de los sistemas sanitarios se sumó la crisis económica y la disminución del envío de remesas, una fuente de ingreso importante para millones de familias en la región. Que pues de eso, de las remesitas que él me mandaba, pues yo podía mantener a mis hijas
pues suplir las necesidades que hay, que en el hogar siempre usted sabe, ¿verdad? No faltan, pero ahora con esto, pues, el Magines ha perdido trabajo, pues no hay ingreso de nada. Poco a poco los impactos de la pandemia comenzaban a sentirse en el sur del continente. Mientras el gobierno de Ecuador afirmaba tener al coronavirus bajo control, el colapso funerario en Guayaquil irrumpió en las noticias. El país había atravesado una serie de políticas de recorte a la sanidad pública, sumándose a países como Chile, Perú, Colombia y Brasil. Mientras el número de casos y muertes aumentaba vertiginosamente en estos países, decenas de miles de migrantes venezolanos perdieron sus empleos y fueron expulsados de sus arriendos bajo la total omisión de las autoridades. Y de un momento a otro nos echaron como unos perros, bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Pues. Y es bastante difícil esta situación para nosotros volver a nuestro país como que sin nada. Pues. Frente a esta realidad, decenas de miles de venezolanos emprendieron el retorno a su país. Las restricciones de movilidad y las dificultades económicas hicieron que muchos de ellos se vieran obligados a retornar, incluso caminando. Como respuesta, el gobierno de Venezuela reforzó el plan Vuelta a la Patria para establecer puentes aéreos y repatriar a miles de venezolanos. Yo tuve desde el 27 de febrero allá en México y cuando nos tocó venir, ya prácticamente por la pandemia no pudimos volver. Prácticamente no sabíamos, estábamos a la deriva y el gobierno nos prestó el apoyo, nos tendió la mano y nos trajo hasta aquí. De verdad que estoy contento con lo que han hecho. Durante el 2020, el mundo se ha enfrentado a un nuevo escenario. Una pandemia ha cuestionado el orden vigente y estamos ante una nueva normalidad que demanda cambios estructurales. La omisión y la suspensión del derecho internacional para los refugiados y para quienes se ven forzados a migrar evidencia las prioridades de cada gobierno frente a una crisis mundial. Esto traza una línea entre las vidas que importan y las que no. Con la llegada del coronavirus no solamente se ha visto afectada la economía o nuestra vida, esa normalidad a la que estamos acostumbrados, sino que también hemos visto otros procesos como la caída drástica de las emisiones de carbono y con ello la caída de la contaminación, un respiro para el planeta. Sin embargo, este mes no solamente acabamos un año, sino que comenzamos una nueva década que según los científicos será la más cálida de toda la historia. Esto también afectará a todos los procesos meteorológicos en la vida de las personas, como puede ser dos extremos, tanto los ciclones como las fuertes tormentas, así como la sequía. Una situación en la que las personas refugiadas y migrantes también serán por los cambios climáticos. Personas que se ven abocadas a abandonar sus hogares de forma forzosa por esta situación extrema en la que tendrán que buscar refugio en otros territorios para escapar de esta situación que le conllevará a una situación de vulnerabilidad dentro de la precariedad también dentro de su vida. Estudios recientes han revelado que el cambio climático es una de las causas más importantes del desplazamiento forzado de millones de personas, una tendencia que ha venido creciendo en los últimos años. There's been a dramatic rise in disasters over the last 20 years, explained by a rise in climate-related disasters, including extreme weather events. In the last 20 years has seen the number of major floods more than double. The report also records major increases in storms, drought, wildfires, and extreme temperature events. Over the last 20 years, major recorded disaster events claim 1.23 million lives, impacting 4.2 billion people. Many on more than one occasion, resulting in approximately almost $3 trillion in global economic losses. El aumento vertiginoso de los fenómenos meteorológicos extremos causa millones de desplazamientos cada año. Sin embargo, las estimaciones que existen aún están lejos de reflejar las verdaderas magnitudes de esta realidad. Las inundaciones, las tormentas y las sequías están entre los fenómenos que más impacto han causado en las poblaciones del planeta.
El Sahel, donde el desierto del Sahara y las sabanas de África subsahariana se encuentran, ha sido una de las regiones más afectadas en esta crisis. Climate risks in the Sahel are also increasing, as rising temperatures are changing rainfall patterns and increasing the frequency and intensity of flooding, droughts, and sandstorms. Recent devastating floods in the region have killed dozens and left hundreds of thousands, many of these displaced in host communities, in urgent need of shelter, clean water, and health services. En Níger, fuertes lluvias se mantuvieron durante 3 meses, causando numerosas inundaciones en diferentes regiones del país. 65 personas fallecieron como consecuencia directa de este fenómeno y al menos 250.000 fueron desplazadas de sus comunidades de origen. haro irma na mila halag to sonchi nifam lokaci kul kan hari kan dirgi hala haro go fatta kudda hari kan anan tonto nifam irwo atonan kan haro go it huwai go harora irgo kan huwaira. Si bien los impactos de estos fenómenos han sido devastadores, existen consecuencias del cambio climático que son menos visibles, pero que también ocasionan el desplazamiento forzado de manera indirecta. La desertificación de los suelos y la pérdida de la biodiversidad han generado una escasez de recursos sin precedentes, obligando a miles de personas a huir en busca de mejores condiciones para la subsistencia. sabu idan hoɗo min tawanoɗo moƴƴo min kaakide sa jammi se tan daña kaake ko noon ko farla force bele porsa jam. Los recursos cada vez más escasos han obligado a las comunidades a disputar territorios más limitados, generando un aumento de los conflictos armados y la violencia en la región, otra de las causas principales del desplazamiento en donde el cambio climático juega un papel fundamental. We need to reverse this downward spiral with a renewed push for peace and reconciliation. And we need to make space for vital humanitarian assistance and investments in development and people. The Sahel is a microcosm of cascading global risk converging in one region. It is a warning sign for us all, requiring urgent attention and resolution. La intensificación de los fenómenos climáticos y su imprevisibilidad se han reflejado en las más diversas realidades. A principios de octubre, fuertes inundaciones irrumpieron en una región de los Alpes entre Francia e Italia, un fenómeno que nunca había sido presenciado por los habitantes locales. La situación es catastrophique. C'est un événement qui ne s'est jamais produit depuis 1000 ans. La rivière, toute la vallée, je pense qu'elle a repris son cours d'origine. Parce que bon, il y a eu les constructions humaines et tout ça a disparu. On n'a plus de camping, on n'a plus de stade, on n'a plus de piscine, il n'y a plus de commerce, plus aucun commerce. Un hôtel qui est parti à la rivière, il y a des dizaines d'habitants disparus, il y a des maisons entières englouties par les flots. C'est un désastre phénoménal. Los impactos más visibles del cambio climático han dejado en evidencia que es un problema que afecta a todos. Sin embargo, los países más desarrollados, quienes producen la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, son quienes más condiciones tienen para hacer frente a las consecuencias de este fenómeno. La priorité aujourd'hui, c'est recréer l'accès routier et ferroviaire. C'est partout réacheminer l'eau. Il manque encore des points, ce qui sur le plan sanitaire est extrêmement sensible. Réacheminer partout l'électricité et la téléphonie. Et là aussi avec un travail avec l'ensemble des opérateurs pour que tous ces services puissent le plus vite possible
En contrapartida, los países más pobres son los que más sufren las consecuencias destructivas de estos desequilibrios. Actualmente, Vietnam y Camboya, quienes producen menos del 1% de las emisiones globales de carbono, se enfrentan a numerosas ondas tropicales e inundaciones en sus territorios. Ở đây là coi như sống trên lù, là lù trong lù, đó lù trong lù, mà nhưng là phải là ngồi trực để mà chống lụt lên cao. Đó, đâu nghĩ là ngồi đây để mà người mà dọn lụt. Chị nghĩ đợt này lâu, đợt này là phải nghe nói có khoảng 3-4 ngày chứ nữa là bão tiếp tục vào này, thì sợ nước ngâm cũng phải là 5-6 ngày nữa. La incapacidad y la falta de voluntad política para poner límites a la producción industrial, el principal motor de las emisiones de carbono, está siendo cada vez más cuestionada por líderes y movimientos sociales que alzan su voz en todo el mundo. Estamos aquí presentes para decir y demandar sobre nuestros derechos territoriales, derechos colectivos, derechos humanos, y decir a los líderes políticos, a la comunidad internacional, que nosotros estamos presentes ahí y somos la garantía para la existencia de los bosques, de los ecosistemas, los servicios ambientales que benefician a la humanidad, a todos, no solo a los indígenas que están allá, sino al planeta. Los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y los pobladores rurales están entre los más afectados por el cambio climático y son quienes más han padecido el desplazamiento forzado, la persecución y la violencia por defender sus territorios y luchar por las causas ambientalistas. Los pueblos indígenas y comunidades locales hemos dicho y denunciado públicamente desde varios años que estamos haciendo mal, que estamos contaminando los ríos, dañando los ecosistemas, nos estamos matando a nosotros mismos, a la humanidad, y Greta se suma a esa propuesta que los pueblos indígenas siempre lo han hecho. Y hay muchas Gretas jóvenes en el territorio que están amenazados, son niños, son jóvenes que son desplazados y a veces nadie les escucha. Y queremos presentar y poner la voz, la demanda de ellos acá en la comunidad internacional. A medida que pasa el tiempo, son más los estudios científicos que demuestran que el desplazamiento forzado como consecuencia del cambio climático es mucho mayor de lo que se pensaba. A su vez, se hace cada vez más evidente la necesidad de adaptar los tratados y los mecanismos internacionales para proteger a las personas desplazadas como consecuencia de este fenómeno que amenaza al planeta Tierra y a la humanidad como un todo. El coronavirus ha sacado a la luz una realidad que antes se dejaba ver, y es la desigualdad. La desigualdad entre países ricos y países pobres, entre ciudades y entre zonas rurales, así como la desigualdad entre las personas de plenos derechos y aquellas que no son consideradas de plenos derechos, como son las personas migrantes, personas refugiadas, personas apátridas, personas que se encuentran en una situación mucho más vulnerabilizada. Pero también dentro de esta pandemia hemos visto la desigualdad que genera el cambio climático, cómo el cambio climático generado por los países ricos afecta a los países pobres en una situación mayor. Además, en estos efectos en los que se trabaja, como el coronavirus que atraviesa fronteras, este problema es un problema que tenemos que trabajar entre todas contra el cambio climático para generar un planeta mejor para todas y para todos. En Entre Fronteras queremos darles y agradecerles que estén junto a nosotras cada día en este programa. Además, les deseamos y les mandamos un fuerte abrazo en este final de año y esperamos verles muy pronto aquí en un nuevo programa para seguir construyendo juntas historias sobre las personas migrantes y refugiadas, siempre en sintonía de Entre Fronteras.